O sea que bueno, chicas, pues ya estamos casi al final. La realidad es que nos queda darle paso a nuestra última anfitriona. Vamos, además yo creo que nos está haciendo un caso real, ahí la tenemos, Lucía. O sea que, venga, nos queda presentar a Lucía. ¡Hala! Te toca, Ana. Qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué placer. Bueno, pues Lucía y yo nos conocemos de como nos conocemos muchas de la comunidad, de vernos por ahí en eventos, de conocernos por las redes primero, estas redes tan maravillosas que se pueden usar para tantas cosas espectaculares. Lucía tiene un talento impresionante. Tuve la suerte de conocerla personalmente en uno de los eventos de Madrid. Parece que fue el Power BI Days de justo hace un año por ahí, Lucía, puede ser, ¿verdad? Y bueno, pues me encantó. Y ella es analista, es una excelente analista. Las preguntas que hacía en el taller, las cosas ya, tú te das cuenta cuando la gente domina, maneja, se ha involucrado en el tema. Un gusto enorme tener a Lucía aquí presentando en la iniciativa esta de mujeres y bueno, ha participado en gran cantidad de proyectos, domina muy bien la tecnología. Yo estoy con muchas ganas de verte. Bienvenida, ya sabes, esta es tu casa, por supuesto. ¿Qué tal? No, muy bien. Además, la tenemos allá por el norte, pero el norte Sí, pa sí. el oeste, como digo yo, y ya es hora que tengamos una visita por Santiago, ¿eh? Yo creo que es importante que empecemos ya a meter un poquito de caña. Pero bueno, vamos a ver tu vídeo y luego charlamos, ¿os parece? Además, como todo el mundo tiene que volver al track 3 para cerrar lo que es el evento, pues no tenemos ningún problema de tiempo. Ok, vamos a por ello, Lucía. Venga, A disfrutar. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos todos al sexto evento online de Anfitrionas Hablemos de Tecnología. Muchísimas gracias por haber contado conmigo en estas ponencias, en estas sesiones. Es todo un honor, es todo un placer. Es mi manera de agradecer todo el trabajazo que hacen las anfitrionas durante todo el año y ya van unos cuantos. Tenemos que agradecer también a los patrocinadores, a los que nos apoyan con su tiempo, su dinero, sus recursos, sus empresas. Siempre parece que este momento es un poco pesado, pero no podemos dejar de acordarnos de que detrás de estas siglas, detrás de estos nombres, hay personas con nombres y apellidos que ponen a nuestra disposición todo lo que tienen. Todo es su recurso, su tiempo, su dinero y que gracias a que hay gente que desde los negocios invierte en este tipo de ponencias, en este tipo de jornadas, con su apoyo hacemos comunidad, hacemos que todo fluya, trabajos colaborativos, nos complementamos entre nosotros y es una maravilla ver que cada vez pues hay más cuadraditos por aquí puestos en las diapositivas. Muchísimas gracias, de verdad, y vamos a nuestra ponencia de hoy. Pues el caso que yo os voy a presentar es un caso real de negocio, una solicitud que nos hizo un cliente. Es un ejemplo muy chiquitito, pero quiero que estudiemos desde el principio que lo plantea el cliente hasta el final, cómo va evolucionando y cómo lo podemos ir haciendo en Power Query y Power BI. Además, me he ayudado de muchos recursos de la comunidad que os voy a ir mostrando. Bueno, antes de nada me voy a presentar. De nuevo agradecer a las anfitrionas que cuenten conmigo. Mi nombre es Lucía Villaverde. Estudié Ciencias del Mar y una diplomatura de empresariales. Trabajo actualmente en una empresa tecnológica, Plexus, que está aquí en Santiago de Compostela, de donde yo soy, pero tengo una larga historia laboral y he trabajado muchos años en el sector energético también y en mis comienzos en toda la parte de Ciencias del Mar en Canadá. Siempre, toda mi vida, he estado trabajando con datos, pero no ha sido hasta hace unos poquitos años que me he metido un poco ya de lleno a lo que es la analítica de datos en sí y descubriendo Power BI y sobre todo toda la comunidad que está con ella es cuando me he lanzado a trabajar con esto, que es un mundo apasionante. Aún así, yo soy muy analógica y me estoy digitalizando pues poco a poco. Es un viaje muy chulo y yo creo que no sería posible sin este tipo de eventos, sin este tipo de jornadas y sin toda la gente que lo soporta detrás.
Voy a haceros un pequeño spoiler antes de pasar de frente ya a nuestra ponencia de cuánto nos dirá un cliente, y lo vamos a hacer con Power BI y Power Query, y os voy a adelantar los recursos que yo he utilizado. Yo he utilizado unos recursos que están ahí a disposición de todo el mundo, y lo que he hecho es tirar de información que está en YouTube, que está en ponencias presenciales, pero que al final también acaba en YouTube y que está por todas partes, ¿no? Ana María Bisbé, Javier Sánchez, Diana Aguilera, Ricardo Rincón, Carlos Bérgamo, y es solo algunos de los ejemplos que he usado para este caso en concreto. Y me gusta como enseñároslo así para que veamos que a veces nos pone un reto por delante y bueno, pues aquí está, no lo hago yo, no lo he hecho yo, lo hacemos entre todos. Bueno, ya voy un poco al lío. Lo que nosotros teníamos aquí es un cliente que tiene un Excel, que seguro que esto os suena, con unos datos de clientes que se dan de alta, tienen una fecha de alta de contrato y a veces siguen con nosotros y a veces no. La petición del cliente, para que nos hagamos la idea, viene de manejar un Excel, él maneja el Excel y quiere que esto se lo pasemos a Power BI. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero y lo muy importante, y aquí me remito a Ana María, poniendo escucha activa en el cliente. Porque yo no sé si os pasa a vosotros, aprovecho también estas ponencias para explicaros lo que no se debe hacer, que yo hago habitualmente además. No sé si os pasa que, bueno, a veces no escuchamos activamente al cliente. El cliente sí te lo está diciendo, sí te lo está pidiendo, pero bueno, por algún motivo tú estás pensando en cómo hacerlo en tus cosas y no escuchas activamente. Lo que el cliente nos ha pedido, partiendo de su Excel es este, que tiene estos datos, cliente, fecha de alta de contrato, fecha de baja, el canal y la zona, el canal de contratación y la zona. Él quiere ver una matriz, pues como esta que os voy a enseñar ahora. Esta matriz quiere ver. ¿Y por qué quiere ver esta matriz? Porque quiere saber con respecto a cada mes relativo al mes en el que estamos, cómo evolucionan las bajas acumuladas. Es decir, ejemplo de enero, ¿vale? Nosotros tenemos aquí en el mes de enero 25 altas, 25 personas se han dado de alta con nosotros. ¿Qué pasa? En enero, una ha decidido que se da de baja. En febrero, 2. En marzo, 4. Y así vamos viendo que tenemos un cúmulo de bajas y sobre ese total que teníamos aquí de 25, hacemos el porcentaje y tenemos este resultado. Y el cliente lo quiere ver con este formato, siendo mes 0 para enero, enero, mes 1 para enero, febrero. Lo mismo sería en febrero, pero el mes 0 de febrero es febrero y el mes 1 de febrero es marzo. Entonces, esto, para verlo bien, lo quieren ver en este formato y lo que quieren hacer es, por ejemplo, meter campañas de fidelización o hacer ciertas actuaciones y ver luego cómo se va reduciendo en estos meses iniciales el porcentaje de bajas. Y esto es lo que nosotros tenemos que representar en Power BI. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Power BI para dar nuestros primeros pasos y ver cómo vamos a hacer el modelo. Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí me pasa que cuando hago un modelo de estos, en concreto este no venía de un Excel, que venía de una base de datos, pero aunque sea un Excel, aunque sea una base de datos, yo meto todo y me pongo a hacer sin ton ni son métricas a lo loco, gráficos que nadie me ha pedido y me pongo a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues digo, a ver, pues mira, en septiembre el 100% de altas, en agosto un 77,78 altas y un 22,22, pero nadie me ha pedido esto no es lo que quiere el cliente. Entonces, antes de ponernos locos, hacer métricas y hacer un montón de visualizaciones, está bien que veamos el modelo, nuestras tablas, vamos a diseñar nuestro modelo, como dice Tony Jurado, muy bien dicho siempre en Estrella, y vamos a ver lo que nos hace falta y lo que no, y para eso vamos a seguir unos pasos. Pues he creado aquí una lista de pasos que debemos seguir para ordenarnos un poquillo. La identificación del objetivo la tenemos clara y lo que nos hace falta en nuestro modelo más o menos también. La tabla de hechos la tenemos, las de dimensiones también, la tabla calendario también la tenemos. Y lo que nos haría falta es el dato relativo famoso que hemos visto en la tablita de año 0, 1, 2, 3, de diferencia entre nuestras fechas de alta y baja, y una tabla auxiliar que recoja estos datos para poder usarla como dimensiones. Todo esto lo vamos a hacer en Power Query, pero también se puede hacer en DAX. Por ejemplo, la columna la podemos hacer con DateDiff, aunque yo ahora os voy a enseñar cómo la he hecho en Power Query, y
vamos a hacer la tabla auxiliar de meses de referencia también en Power Query para que sea dinámica. Cuando estamos en Power Query, nos vamos a nuestra tabla de hechos, F-clientes, y vemos las columnas que tiene. Vamos a generar una columna nueva, MESDIF, que es la diferencia de nuestra fecha de alta y la fecha de baja del cliente con una columna calculada. Sabemos que las columnas calculadas no se debe abusar, pero a veces son necesarias. Vamos al menú agregar columna, columna personalizada, y lo que hacemos es meter una métrica muy similar, igual que DateDiff. Es lo mismo, pero en la versión, nuestro traslado a Power Query. DateDiff como tal no existe en las funciones de Power Query, que yo sepa, pero lo he hecho así, restando los meses, sumándole 12 y restando los años. A ese 12 le multiplicamos los años. Si ese mismo año nos va a dar 0, ya no nos va a afectar. Y esto nos va a devolver los meses de diferencia que hay entre la alta y la baja. Yo aquí le he puesto en propiedades un ejemplito para que cuando yo coja este modelo en el futuro o lo coja algún compañero mío sepa de qué va. No sé, supongo que sabéis que se puede poner en propiedades del paso pues algún comentario y luego nos sale aquí la información en pequeñito y es muy práctico. Bueno, cambiamos los tipos y hacemos una sustitución de los valores que nos daban nulos aquí porque no hay fecha de baja por -1 para tener identificado en nuestro modelo los contratos que siguen en vigor. A continuación vamos a hacer una tabla auxiliar de manera dinámica. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues aquí tiro nuevamente de Diana y sus enseñanzas. En un curso que estuve en Madrid aprendí a hacer listas en Power Query. No sé si vosotros lo sabéis, es muy rápido y muy fácil. Os doy el tip. Gracias a Diana. Vamos a nuevo origen, tomamos una consulta en blanco y aquí sencillamente abrimos unas llaves que ya ellas se abren y se cierran solitas y ponemos, por ejemplo, el 1, 2 puntos y el 6, que es donde se acabará nuestra lista. Y se nos genera una lista 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues algo tan sencillo a mí me va a servir en este caso para hacer una tabla auxiliar, que es la tabla auxiliar que tenemos aquí, que aquí la veis, donde tenemos nuestra diferencia de mes de -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 16, que es nuestro máximo mes de diferencia en este modelo. Si dentro de 3 meses pues va a ser el mes 19, pues se nos actualizaría solo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nos vamos a la tabla de hechos, F-clientes, vamos a hacer una referencia de esta tabla. Voy a ponerle aquí un nombre para que no perdamos. Vamos a hacer una tabla nueva, que sería nuestra tabla auxiliar, y lo que hacemos es ir a nuestro MESDIF, que es la columna que nos interesa, vamos a transformar estadísticas y sacamos el máximo. Automáticamente nos sale aquí un 16. Pues como Diana nos ha enseñado, abrimos en este mismo menú una llave, le ponemos el -1, que recordad que es nuestra tabla chiquitita, los 2 puntitos y nuestro máximo es este 16. Le damos a Enter y tenemos nuestra lista. Luego, si queremos, porque esto también lo aprendí en aquel curso, gracias a Tony, podemos anidar los pasos para que nos quede todo, los que son muy puristas de Power Query, nos quede todo perfecto. Por ejemplo, este es el nombre de nuestra tabla y yo lo voy a poner aquí en lugar del paso origen, porque así me ahorro un paso dentro de las consultas de Power Query. Estos son tips que yo os voy dando, que yo he aprendido y que a veces, si tengo tiempo, los uso porque me gusta ir aprendiendo estas cositas. Pero bueno, que no es necesario hacerlo. Aquí veis nuestra lista. Esta demo aux viene siendo nuestra tabla, dim tabla aux MESDIF, que tenemos aquí, que lo que yo he hecho, aquí fijaros, no hice solo un paso, fui haciendo todo porque os lo quería enseñar, el origen, la lista, lo convertí en tabla, cambié el tipo, calculé, hice las nuevas columnas, combiné una nueva columna para que me dé realmente lo que yo quiero poner en mi visualización, mes -1, mes 0, mes 1, mes 2, ¿vale? Entonces, el mes -1 le voy a poner no cancelado, ¿vale? Pues esto es lo que acabamos de hacer aquí en Demo Aux. En un solo paso, bueno, le añadiríamos otra columna. Una vez hecho todo esto, ya tenemos prácticamente nuestro modelo. Así que vamos a cerrar y aplicar. Se aplican los pasos y vamos al modelo de datos para hacer nuestras relaciones y completarlas. En el modelo de datos, nuestra tabla de dimensiones, diff aux MESDIF, está aquí y la unimos con el
nuestra tablita de clientes a través del campo que coinciden los dos. Vale, una vez que tenemos todo esto, entonces, siguiendo nuestro itinerario, ahora vamos a proceder a la creación de las métricas y a la tabla de matriz visual que nuestro cliente nos demanda. Para crear las métricas, ahora mismo no vamos a ponernos a hacer todas las métricas de una en una porque no hay tiempo para eso, pero sí vamos a focalizar en los mínimos que tenemos que entender. Muchas veces, para hacer métricas, especialmente si son de porcentajes o son de acumulados, nos requiere un cierto conocimiento de entender qué es lo que está pasando, por detrás. Para esto os doy unas pistas aquí con el vídeo de Javier Sánchez que habla de contextos de evaluación en Power BI, o de Ana y Diana que tienen un vídeo muy bueno sobre el director de orquesta Calculate. ¿Por qué? Porque tenemos que entender a veces cómo es que una misma métrica nos da diferentes resultados en función de la columna que tenemos al lado. Por ejemplo, esta de aquí nos ofrece el mismo resultado según las filas que tenemos puestas en este contexto. Sin embargo, la de al lado, esta de aquí, pues nos ofrece diferentes resultados, dependiendo si estamos yendo por NDIF mes o por mes de referencia. Vamos a ver un ejemplo concreto con estas dos tablas. Tenemos una métrica muy sencillita, que es N cancelaciones, número de cancelaciones, que es calculate, número de contratos, que número de contratos, para que lo veáis, es un conrows de la tabla de hechos, y como predicado de nuestro calculate, como modificador del filtro, le estamos diciendo que nos devuelva todos los registros que cumplan esta condición, que es que la columna de la tabla auxiliar NDIF mes sea mayor o igual que 0. Vale, lo que me gustaría resaltar, que es que a veces obviamos cosas, es que esta escritura que estamos viendo aquí, que es la de calculate, que os acabo de enseñar, ¿vale? Es la mismita que esta de aquí, ¿vale? Filter all, puesto a continuación de la expresión de calculate, viene siendo lo mismo que poner el predicado. Es una reducción de código, pero que viene siendo lo mismo. Entonces, estas dos métricas son la misma. Y estas dos métricas funcionan igual en estas dos tablas y ahora lo vamos a ver. ¿Cómo funciona? Pues lo que está pasando es que en la primera tabla, N cancelaciones o N cancelaciones filter all, que es la misma, tiene un contexto de fila distinto a la segunda tabla, que tiene otro, que lo vemos aquí en las filas, ¿vale? Entonces, en la primera, nuestro contexto, columna mes ref, nos devuelve el valor de cancelaciones que cumplen el criterio y lo está haciendo bien. En la segunda, también nos devuelve el número de cancelaciones que están cumpliendo el criterio, que son las 95. ¿Por qué? Porque hemos levantado el filtro en nuestra métrica, vamos a recordarla, la tenemos aquí, de esta columna, NDIF mes, que es la que tenemos puesta justo en nuestras filas de nuestro visual. Por lo tanto, Calculate está actuando bien en los dos casos, solo que en un caso nos devuelve un número y en otro. Este comportamiento hay que entenderlo y no es difícil una vez que lo entiendes y de hecho ayuda mucho para saber qué es lo que queremos y qué es lo que no y entender lo que nos está devolviendo las métricas. Hay otra cuestión que me gustaría contaros que a mí me ha pasado y me volví un poco loca, pero que a lo mejor ya lo sabéis, pero que está bien como tip. Muchas veces utilizamos remove filters como modificador de calculate para quitar los filtros, que viene siendo un all, que all y remove filters también es lo mismo. Los italianos prefieren usar remove filters porque se entiende un pelín mejor. A mí me gusta ponerlo ahora también así. Por ejemplo, tenemos una métrica que es número de contratos totales, que nos devuelve este número 182 en las dos tablas, ¿vale? Nosotros le decimos, oye, quiero saber el número de contratos totales y dímelo. Claro, para ello me tiene que decir que los contratos no estén afectados por este contexto de aquí o por este contexto de aquí. Entonces yo le digo remove filters y le meto toda la tabla de auxiliar que tenemos. Bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros, os voy a enseñar otra vez la tabla auxiliar, que es esta, tenemos aquí dos columnas. La columna que habíamos hecho dinámicamente en query, menos 1, 0, 1, 2, 3 hasta el 16, y el mes referencia, que es la que vamos a usar bonita en nuestra visualización. Pasa que mes referencia la hemos ordenado por la columna NDIF mes. Esta columna de aquí está ordenada por esta.
Bien, pues cuando hacemos un remove filters podemos hacerlo también por columnas. No hace falta hacerlo por toda la tabla. Yo suelo hacerlo por columnas, de hecho. Bueno, depende del caso. En este caso he creado las dos métricas, n contratos total all mes de referencia o remove filters mes de referencia y n contratos total ndiff mes. Bien, si yo pongo estas dos métricas, por ejemplo, en esta primera tabla, donde las filas van a ser ndiff mes, como podéis ver, esta me funciona perfectamente porque he levantado el filtro de este campo, de esta columna, y por tanto el contexto de fila no está siendo tenido en cuenta y me da el total, está perfecto. Aquí no, porque mes de referencia aquí no está y entonces me devuelve los contratos de cada -1, 0, 1, etc. En la tabla de abajo hemos puesto al revés, hemos metido la otra fila, que es esta de aquí, año, mes, referencia, ¿vale? La metemos aquí, año, mes, referencia. Entonces, como decimos, oye, pero si has levantado el filtro en esta métrica de mes referencia, de la columna mes referencia, ¿por qué no te devuelve el 182 igual que hace arriba si estás levantando ese filtro? Pues no me lo devuelve porque esta columna está ordenada por esta otra. Y yo no sé si lo sabíais, pero cuando una columna está ordenada por otra, entran en juego las dos. Por lo tanto, si lo que queremos hacer es un levantamiento del filtro de esta columna, una de dos, o ponemos la tabla, que en este caso solo tiene dos columnas y puede ser, o metemos la columna ordenada. Pues, por ejemplo, aquí le voy a poner coma para que lo veamos y voy a poner la otra columna que es aux ndiff mes. Cerramos el paréntesis. Tengo aquí un poco de lío de paréntesis, le damos a Enter y se nos ha estropeado. Quitamos otro paréntesis que tenía yo por aquí y voilà, vemos que nuestra métrica se ha convertido, no, nos devuelve el resultado que queríamos. Bueno, esto es otro tip que quería daros porque yo no lo sabía, me pasó hace poquito y estaba yo diciendo, pero ¿qué pasa? Y me volví bastante loca para saber qué es lo que me estaba pasando, ¿vale? Os lo dejo aquí anotado. Una vez puestas nuestras métricas en la matriz, que son métricas normales de porcentajes, vemos que va tomando forma el requisito que nos había pedido el cliente. Lo único que vemos aquí es que nuestra métrica, digamos que cuando llega a un punto, sigue bajando y bajando y bajando. No tiene un corte ahí temporal. Queremos referenciarlo al mes actual o a la fecha de hoy. Entonces, lo que vamos a utilizar, y de esto también hay mucha literatura por ahí en la comunidad, en Internet, son los llamados periodos. Se utilizan mucho en los calendarios y ayudan para calcular pues eso, diferencias de meses, diferencias de semanas, diferencias de todo. Aquí con este uso vemos cómo nuestra matriz se va recortando como nos pedía el cliente, referenciado a la fecha de hoy. Os voy a enseñar muy rápido la métrica, solo para que la veáis. Y teníamos esta, que es la normal de cancelaciones acumuladas, que la hemos hecho así para hacer el porcentaje, pero luego le añadimos la corrección del tiempo. ¿Qué hacemos para añadir la corrección del tiempo? Pues mira, la primera, crear un periodo de la tabla, que por ejemplo para el mes 11, que es en el que estamos actualmente, sería este numerillo de aquí. Y la segunda, dentro de la tabla calendario, tenemos una columna con este índice que le llamo yo, que viene siendo el periodo. Lo calculamos para nuestra tabla esta de aquí. Entonces decimos, oye, cuando el periodo de la tabla sea más pequeño que el periodo actual, pues adelante, ponme el numerito. Y si no, no me lo pongas, porque no tiene sentido que me estés poniendo aquí un número cuando todavía no hemos llegado a este periodo. Bueno, os lo dejo aquí expuesto, podéis verlo el vídeo cómo se ha hecho y por eso hicimos estas correcciones. A continuación, seguimos dándole forma a la matriz. Tenemos dos matrices, una con los números acumulados, otra con los números sin acumular y al final montamos una única matriz. La única cosa que nos falta ya es que nuestro cliente lo que quería no era mostrar en el total un total de porcentaje, sino lo que quería era ver una referencia de las altas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues lo hacemos con una métrica que os voy a poner ahora mismo, por ejemplo, para la tabla acumulada,
que es in scope, y lo que le decimos es, oye, si estás en la jerarquía de mes referencia, ponme el porcentaje. Recordemos que mes referencia es esto aquí, y si no, me pones el número de contratos total. Pues ya tenemos nuestra matriz y tenemos por un lado los porcentajes y por el otro lado tenemos los números de altas. Pero esto no es 100% verdad. Hay un pequeño truco para que lo visualicemos así. Y ese truco lo podéis consultar en vídeos del enorme Ricardo Rincón, que nos ha explicado en hasta 3 vídeos, creo, cómo implantar el formato dinámico. Si no lo tenéis activado, hay que activarlo en archivo, en características de la versión preliminar, pero si ya lo tenéis, tendríamos que ir aquí a formato, elegir formato dinámico y después aquí en este menú elegimos formato y introducimos esta métrica donde le indicamos nuevamente a DAX, oye, si estás en el entorno de mes de referencia, en esa jerarquía, entonces ponme un porcentaje y si no, ponme este formato. Y así es como hemos llegado a esta matriz. Bueno, pues ya está hecho nuestro informe, todo lo que el cliente nos había pedido y ya estaría todo hecho. Ahora, un poquito para darle un poco más de forma, vamos a mejorarlo. Le hemos metido una plantilla, la plantilla la tengo aquí, cortesía de las enseñanzas de Carlos Bérgamo, un verdadero showman de las visualizaciones y del diseño. Y ya está en nuestra parte añadir elementos visuales que le digamos al cliente, oye, mira, es que además esta matriz a ti te da una información, pero limitada. Básicamente nuestro cliente la quería para exportarla a Excel. Pero si añadimos elementos visuales como este gráfico donde vemos la evolución de las medias de cada año, pues ya nos puede dar una información de cómo ha evolucionado, cómo hemos mejorado o no nuestros resultados. También añadir ciertas ayudas de colores para poder resaltar comportamientos y poder analizar de un rápido vistazo cómo están nuestros datos. Y esto es todo. Esto es la evolución desde nuestro Excel, la tablita del Excel que teníamos, que es esta, que es lo que ellos estaban manejando en la actualidad. Esto de aquí, hasta nuestro Power BI, que bueno, tiene este formato y claro, es dinámico y se pueden hacer filtros de todo tipo aquí. Vuelvo al panel de recursos, que quiero dar las gracias a toda esta gente, a toda esta comunidad, Ana María, Javier Sánchez con su vídeo, Diana, que he aprendido mucho cuando he ido a las ponencias a Madrid, Ricardo Rincón, un auténtico referente para mí, Carlos Bérgamo, que me ha explicado una vez algo muy bueno de las visualizaciones y es que aunque tengas la métrica más difícil que te la hayan hecho Marco y Alberto, como no le pongas una buena visualización, pues a lo mejor no vas a poder ver nada. Y ya para finalizar, os quiero compartir las funciones que he utilizado para que veáis que no hace falta a veces hacer cosas muy complicadas o funciones muy complicadas. Evidentemente, Calculate es un básico y lo tenemos que conocer, no solo Calculate, cómo funciona, cómo es el contexto de evaluación, el contexto de fila y el contexto de filtro, la transición de contexto, que ese será otro capítulo. Y bueno, 4 funciones que hemos usado ahí, el formato dinámico, cómo podemos aprovecharnos de Power Query, como nos dice Ana María en su vídeo, y por último el modelado y la visualización estética. Termino volviendo a dar las gracias a los patrocinadores que nos han apoyado, a la organización de estas jornadas que están detrás con una sonrisa siempre trabajando para que esto sea posible y poniéndolo todo súper fácil. Muchísimas gracias a todos. Os animo a que si tenéis algo que contar, porque por poco que sea que lo contéis, y gracias por participar y estar ahí apoyando. Muchísimas gracias. Un saludo. Qué maravilla, Lucía, Qué por tu maravilla. vida. Nos has dejado sin palabras, Lucía. Estás sin sonido. Estás sin sonido, Sí. Lucía. Es que como hablo mucho no quería ponerlo porque igual hablo y... Pues hija, hay unas cuantas aquí que también le dan la lengua que da gusto. O sea que una maravilla, de verdad, ¿eh? Muy Bueno, currado, fenomenal. muy bonito, con todas las buenas prácticas implementadas, con una energía, por Dios, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, se me nota novata que si veis el vídeo se me va haciendo de noche, porque me ha costado grabarlo porque como me pasó lo que decía antes Sara, tuve que recortar porque
pues todo se puede hacer muy largo y eso, pero bueno, gracias a vosotras que ya lo han dicho todos y cada una de las que hemos pasado por aquí, pero es verdad que hay un antes y después de vosotras. Yo, es verdad que empecé con Power BI y estaba muy animada, pero cuando tuve el punto este de paso, porque vi el iceberg con todo, query, tips, no tips, el modelo de estrella, que si esto, que si lo otro, porque yo como muchos empecé con una tabla plana y dije, oh, qué guay. Me hundí y bueno, lo siento Ana María, te conocí a ti virtualmente y ahí empecé a tirar del hilo y ya, bueno, eso, Inés, que es natural como la vida misma, que siempre se lo digo, pero que me enganchó totalmente con aquel vídeo con Cristina. Y bueno, pues aquí estoy, que ni me lo creo y que es cierto que yo también me he preguntado alguna vez, pero ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Pero bueno, es mi agradecimiento a todas vosotras, que sois geniales también como personas y eso es, yo creo que eso es lo mejor. Y sí, Mira, Inés, tendremos que hacer algo en Santiago, que hombre, no le dejo dar vueltas. oye, y como dice Tony, que con una tabla plana hemos empezado todos, todos. O sea Sí, que hasta que luego hemos conocido a Ana, hasta que hemos visto el tema de modelado, hasta. ¡Oy, oy, 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 por Dios! sí. Pero Bueno, vamos, muy bien, muy bien, muy bien.